Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Meche? Frank, Jorge, Talín. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Hoy día vamos a ver lo que es el seguro de transportes de mercancías o de mercaderías, ¿ya? El seguro de transportes y mercancías, ¿no?, cubre pérdidas o daños a los bienes asegurados durante la importación, exportación o distribución a nivel nacional o internacional, ¿no? Y cubre contra los riesgos propios del medio de transporte que se esté utilizando, de cada medio de transporte, ¿no? En este caso hay, como sabemos, transporte terrestre, transporte aéreo y transporte marítimo, ¿no? En el transporte terrestre se cubre todo lo que es robo total o parcial, incendio, explosión no intencionales, colisión, vuelco, caída de bultos. En el transporte marítimo cubre incendio y explosión, encalladura, varadura, colisión, zozobra o hundimiento del medio de transporte. En el transporte aéreo cubre incendio y explosión, choque, colisión o caída del medio de transporte. Este seguro es contratable por cualquier persona que tenga interés en la conservación de las mercancías. Este puede ser el propietario, el transportista, agencia de transportes u operador logístico. Como sabemos, en transportes de mercancías hay un origen, un punto de despacho y un punto de destino que es la entrega de la mercadería. El primer contrato de seguro marítimo, ¿no?, que se firmó, que se tiene conocimiento, fue firmado en el año 1347, amparando al buque Santa Clara en un trayecto de Génova hasta Mallorca. Conceptos básicos. Perdón, profesor, usted está leyendo el de transportes, pero ¿cuál es porque No, en recién la semana 8 estoy empezando a vinieron dos. leer el de transportes, recién. Ok, ya me estaba Un confundiendo. resumen, ya, que se los he Ok, adelantado, ya, ahora sí. y ahorita estoy empezando a leer. No te preocupes, Mechita, no te preocupes. Conceptos básicos. El seguro de transporte de carga o de mercancía ampara la movilización de un producto de un punto a otro. Dependiendo de ello, puede ser una exportación, una importación o una movilización doméstica. El proceso de transporte debe ser entendido como el conjunto de actividades necesarias para llevar una mercancía de un lugar a otro, incluyendo los procesos de carga y descarga, embalaje y almacenamiento temporal, entre otros. Enfrenta diversos riesgos, tanto endógenos como exógenos, lo que puede dificultar o impedir su óptimo funcionamiento. Los riesgos a los que se ve expuesta la mercancía también puede variar según el modo de transporte utilizado. Con modo de transporte nos referimos a los medios empleados para el traslado físico de las mercancías desde el punto de origen al punto de destino, que pueden ser por carretera, ferrocarril, marítimo, aéreo, fluvial, ¿no? Medios de transporte. Transporte por agua. Los riesgos a los que está expuesta una mercancía cuando la transportación se la efectúa a través de vías por agua como marítima, fluvial, cabotaje o lacustre. Fluvial habla pues de lo que es un río y lacustre un lago, ¿no? Transportes por aire, la mercancía que es transportada por vía aérea en aviones comerciales, lo mismo que pueden ser de carga exclusivamente, mixtos, carga o fletados o arrendados. Transportes por tierra, los riesgos de transportación de mercancías por tierra en camiones, mulas, camas bajas, camionetas,
vehículos particulares y propios, o por tren. Transportes mixtos o combinados. La transportación de mercancías por varias vías. Desde el embarque al desembarque puede utilizar varias vías y se conoce como un trayecto o transporte combinado o mixto. Puede iniciar el viaje en un tren, pasar por un buque, luego avión y finalmente mediante un camión. Dentro de lo que es el seguro de transporte de mercancías, a lo largo de los años, había siempre mucho problema entre los compradores y los vendedores, ¿no? Había mucha dispersión, no se ponían de acuerdo, unos utilizaban una moneda diferente, otros se aplicaban pues leyes propias de su país que no beneficiaban de repente o para el importador o para el exportador. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional realiza un primer congreso en Londres en 1921, autorizando la preparación de un compendio global internacional de los términos de comercio. La Comisión para Términos de Comercio inició su preparación consultando a los representantes de los exportadores, importadores, expedidores, agentes, navieras, aseguradoras y banqueros de varios países, con la finalidad de llegar a definiciones apropiadas de los términos de comercio internacional. O sea, estaban buscando unificar estos criterios. Luego de varios meses de discusiones, se definió la utilización de varios términos uniformes que servirían para todas las naciones que quisieran adherirse. Una primera edición se publicó en 1923 y contenía 6 términos utilizados desde su inicio por 13 países. La segunda edición fue publicada en 1929, año en el que se incrementaron 4 términos y adicionalmente 5 países se adhirieron a su utilización. A estos 10 términos se les conoció como términos de comercio y fueron practicados por un total de 18 países. Desde 1936, año en que la Cámara de Comercio Internacional publicó los primeros Incoterms, que son estos famosos acuerdos, ¿no?, que estamos comentando, se han venido actualizando para responder a la evolución del comercio mundial, en particular al transporte. Esta palabrita Incoterms, ¿no?, Incoterms, son los términos de comercio internacionales aceptados, ¿ya? Es una parte muy importante para poder definir en qué términos o bajo qué acuerdos se estarían efectuando el transporte de la mercancía, ¿no?, tanto para el exportador como para el importador. Definición de los Incoterms. Las Incoterms son cláusulas tipo que definen los usos comerciales internacionales más comunes para determinar cuál es la solución acordada entre el vendedor y el comprador respecto de 4 de los problemas tradicionales al comercio exterior: la entrega de la mercadería, la transferencia de la responsabilidad, la distribución de los gastos y obligaciones y los documentos necesarios para la tramitación aduanera. Objetivo: establecer una serie de reglas internacionales de carácter facultativo para la interpretación de los principales términos utilizados en los contratos de compra-venta internacional. Posteriormente se hicieron modificaciones y adiciones en 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 y 2000, y en el transcurso de los siguientes años con el fin de facilitar la interpretación de los términos comerciales. Dificultades que encontraron los importadores y exportadores. Como ya se mencionó, la incertidumbre de las leyes nacionales que se aplican, cada país aplicaba su ley, las dificultades provenientes de la falta de información y la diversidad de interpretaciones que se les daba. Los Incoterms vigentes. En julio de 1990, varias revisiones se efectuaron a los conceptos de los Incoterms, tomando decisiones que puedan estar acordes al comercio internacional. Se modificó los términos de 1980 vigentes hasta esa fecha. Nuevas modificaciones y adiciones fueron introducidas en el año 2000 y las últimas en el año 2010, y son las siguientes. En el recurso de lectura está indicado Incoterms del 2010, que fue la última modificación que se efectuó para cualquier medio de transporte. Tenemos XW en fábrica, FCA, franco porteador, CPT, transporte pagado hasta,
CIP, transporte y seguro pagado hasta, DAT, entrega en terminal, DAP, entrega en lugar, DDP, entrega derechos pagados. Ese es para cualquier medio de transporte. Para transporte marítimo y vías navegables interiores, tenemos FAS, franco al costado del buque, FOB, franco a bordo, CFR, costo y flete, CIF, costo, seguro y flete. Mayormente, el uso comercial internacional, ¿no? Utiliza básicamente los términos de transporte marítimo, ¿ya? Y podría estar utilizando el FAS, el FOB, el CFR y el CIF, ¿no? En el FAS, franco al costado del buque, quiere decir que la responsabilidad del vendedor termina cuando deja, ¿no?, la mercadería en el costado del buque, o sea, antes de que empiece la carga de la mercadería hacia el buque, ¿no? Entonces, una vez que deja la mercadería ahí, ya es responsabilidad del comprador, ¿no?, cargar la mercadería y contratar el transporte del buque y llevarlo hasta su país, ¿no?, de compra, ¿no?, donde está comprando. El FOB, franco a bordo, es cuando ya la mercadería no solamente quedó al costado del buque, sino que subió. O sea, hubo una carga y descarga dentro del buque. O sea, franco a bordo se llama FOB. El CFR indica que en este tipo de transacción comercial está incluido el costo y el flete. Y en el CIF está adicionalmente al costo y flete, también se está incluyendo el seguro. O sea, básicamente estos Incoterms determinan ya de por sí ciertas responsabilidades que se están utilizando en la actualidad, ¿no? Ningún país que quiera efectuar comercio internacional puede desconocer estos Incoterms, que son de uso obligatorio. El contrato de transportes, ¿qué partes intervienen? Es importante, para efectos de establecer quién asumirá los riesgos a los que están expuestas las mercancías durante el transporte, establecer quiénes son las partes que intervienen en el contrato de transportes. Tenemos el remitente. Es la persona que se obliga, por cuenta propia o ajena, a entregar las cosas para la conducción en las condiciones, lugar y tiempos convenidos. De esta definición podemos inferir que el remitente no es igual a propietario de la mercancía. Para efectos del contrato de transporte, es indiferente si el remitente tiene la calidad de propietario o poseedor de las mercancías. Lo que es relevante para el contrato de transportes es que esta persona se haya obligado a entregar las cosas o mercancías objeto de transporte para su conducción y que asuma y cumpla las demás obligaciones a su cargo, dentro del marco del contrato de transportes. Es decir, el remitente puede ser o no ser el propietario de la mercancía. Podría ser un mero tenedor de la misma, a quien simplemente se encargó por parte del verdadero propietario su envío. Figura muy común en el caso de los agentes de carga o de los operadores logísticos. El transportador. Por su parte, el transportador es la persona que se obliga a recibir, conducir y entregar las mercancías objeto del contrato. Lo primero que debemos decir es que el contrato de transportes se presenta dentro del marco de la contratación del servicio de transporte público, a diferencia del servicio de transporte privado, el cual está orientado a satisfacer necesidades particulares dentro del ámbito exclusivo de las personas naturales o jurídicas. Es decir, en el transporte privado es la misma empresa que cuenta con sus equipos quien realiza el transporte. No contrata a un tercero para realizar dicho transporte y por lo tanto no celebra un contrato de transporte como tal. Por lo tanto, cuando hablamos de transportador en el contrato de transportes, nos referimos a quien presta el servicio público de transporte de la carga. El destinatario. Por último, el destinatario es la persona a quien se envían las mercancías. Solo se le considera parte del contrato cuando lo acepta, normalmente mediante el acto jurídico de reclamo de la carga y o del pago del flete. A partir de este momento, adquiere obligaciones con respecto al transportador. La legislación no distingue si debe ser o no propietario o poseedor de la mercancía.
por lo que entendemos que ocurre lo mismo que con el remitente, es decir, puede ser propietario o poseedor de la mercancía o un simple tenedor de la misma a quien se ha encargado que la reciba. La calidad de propietario o poseedor tiene relevancia para efectos del contrato de seguro, por cuanto en los contratos de seguros de daños reales, categoría a la que pertenecen los seguros de transporte, el interés asegurable se determina por la relación jurídica económica directa que exista entre el asegurado y el bien objeto del seguro, que para el caso de estudio sería la relación existente entre la mercancía y su propietario o poseedor. Tipos de mercaderías asegurables. En verdad, se puede asegurar cualquier tipo de mercadería, pero están ahorita en el recurso de lectura identificadas de la siguiente manera. Mercancía pesada, ¿no? Que pueden ser montacargas, tractores, retroexcavadoras, generadores eléctricos, transformadores, payloaders, cemento y chatarra. Materia prima, polietileno, polipropileno, PVC y algodón. Mercancías semipesadas, automóviles completamente armados, automóviles semiarmados, automóviles completamente desmontados, maquinaria, repuestos automotrices, papel en bobinas, papel en resmas, artículos de ferretería, equipos de medicina, equipos de computación, equipos de oficina y menaje de casa. Mercancía liviana, que son vidrios, telas, ropa, vestido, calzado, instrumentos musicales, artículos de papelería, electrodomésticos, radios y televisores. Semovientes. Se denominan semovientes a toda clase de animales que deban ser transportados, sea unitariamente o en pequeños volúmenes o en grandes cantidades. Los animales pueden ser machos y o hembras, los animales hembras pueden estar preñadas o no, ganado en pie o vivos, caballos pura sangre, alpacas, sementales, pollos, cerdos y cualesquiera otra clase de animales. Mercancía perecible. Son mercancías perecederas en el tiempo, ¿no? Con tiempo de maduración o expiración, tales como productos agrícolas comestibles, frutas y verduras como el banano o el plátano, piña, manzanas, uvas, naranja, mangos, aguacates o palta, alcachofas y brócoli. Productos del mar, camarón, langostinos, salmón, pescado fresco y sus variedades. Productos agrícolas no comestibles como flores, los esquejes y las plantas. Productos médicos y veterinarios, medicamentos químicos, vacunas de todo tipo. Carne congelada de diversas variedades. Mercancía al granel. Son mercancías que se compran y venden en un gran volumen y la transportan en un solo embarque, es decir, mercancías transportadas en gran volumen por un solo medio de transporte marítimo y que por lo general estas mercancías no son provistas como seguridad de embalaje alguno. Para su transportación se utiliza todo el espacio disponible del buque. Si es un petrolero, se utilizará todos los tanques del buque o una gran parte de estos tanques. Cuando estamos transportando carga seca, utilizan todas las bodegas del buque. Los buques transportadores de esta clase de mercancía son buques con una construcción muy especial, diseñados exclusivamente para transportar una clase de mercancía. Entre los variados buques tenemos para la transportación de ganado, buques graneleros, buques mineraleros, buques petroleros, buques fruteros, buques frigoríficos y buques para el transporte de gas licuado. En este grupo tenemos mercancías al granel líquidas, el petróleo y sus derivados, combustible, van, metanol, diésel, alimentos, aceite de consumo humano, aceite vegetal, aceite de palma, aceite de oliva, aceites animales y aceites industriales, productos químicos, insecticidas, pesticidas. Mercancías al granel sólidas, alimentos para el consumo humano, azúcar, arroz, trigo en grano, cebada, maíz, minerales, cobre, acero y carbón mineral o coque, palanquilla, hierro, cemento, productos químicos.
mercancías al granel en estado gaseoso, gases comerciales y domésticos, gases licuados. Mercadería peligrosa. Son los productos de alta peligrosidad, azarosos y de acuerdo a su naturaleza se dividen en varias categorías. Explosivos calificados del 1 al 5, gases inflamables, gases no inflamables y gases tóxicos, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias de combustión espontánea, sustancias reactivas al agua, materiales oxidantes, materiales venenosos, sustancias venenosas, tóxicas, infecciosas, material radioactivo, blanco 1, amarillo 2, amarillo 3, materiales corrosivos y materiales peligrosos o misceláneos. Una pregunta, ¿alguno de ustedes saben lo que es la combustión espontánea? Mechita, Jorge, Karina, Fiorella. No, yo no sé, desconozco totalmente. Neftalín, Joan Podestá, Alejandro. ¿Nunca han escuchado ese término? No, yo desconozco totalmente. Ya, ok. La combustión espontánea se genera mayormente en la harina de pescado, ¿ya? Llega un momento que en la parte interna, donde está más concentrada la carga de harina, se suele encender, se suele prender. No se sabe, hay una combustión que se realiza y puede haber un incendio en los transportes de harina de pescado, ¿ya? La harina de pescado es una harina que se conoce porque sufre de esta combustión espontánea, ¿no? Mayormente cuando son los traslados que duran a veces cercanía de un mes o quizás un poco más. Entonces, por eso es que en el tema de transportes tiene que tener mucho cuidado, no solamente por el transporte de las mercaderías peligrosas, sino porque hay también mercaderías que son muy sensibles. Si de repente estás transportando vidrio, ¿no? Estás transportando cosas que se puedan mover con el azaroso mar, ¿no? Porque en el transporte marítimo se utiliza mayormente casi en un 80% del transporte a nivel mundial, ¿ya? Las mercaderías que son susceptibles de poder ser o no poder ser transportadas por la vía marítima, deben ser transportadas por la vía aérea, o también como en el caso de vacunas, ¿no? En este caso estamos viendo ahora el tema de la vacuna para el COVID, que nos dicen tantas noticias que en verdad no sabemos dilucidar, pero lo que sí podemos estar seguros es que probablemente recién para el próximo año esté llegando la vacuna acá al Perú, si es que fuera antes, en buena hora, ¿no? Mercadería valiosa. Una consulta, profesor. Material radioactivo blanco 1, amarillo 2, amarillo 3, ¿qué es? Son grados de radioactividad que tiene la mercadería, ¿no? Se radioactiva. O sea, de ser radioactivo, ya tienes tú que tener muchos parámetros de seguridad. Tú no lo puedes manipular, tienes que ponerte unos equipos especiales, ¿no? Es como, estamos así ahora, como nos vestimos para el tema del COVID, pero en este caso tienes que evitar la radiación, ¿no? Porque una radiación de grado 3 prácticamente es como si te zancocharas, ¿no? Internamente, no se te ve por afuera, pero después, posteriormente, la radiación puede ser tan fatal y tan desastrosa para el ser humano que posteriormente puede surgir hasta mutaciones, ¿no? Por eso el transporte de mercadería radioactiva tiene sus propios controles, sus propios sistemas de seguridad. Ok, gracias. Mercadería valiosa. La mercancía considerada como valiosa está conformada por una gama extensa de los siguientes productos: metales preciosos, oro y plata en bruto, oro y plata en barras, platería, piedras preciosas cortadas, diamantes y joyas, obras de arte, pinturas, óleos, esculturas de todo tipo, tapices valiosos, antigüedades y reliquias. También se transporta el dinero y valores, billetes, monedas, billetes de lotería, boletas de rifa, tarjetas de celulares, bonos, cédulas hipotecarias, letras de cambio y pagarés. Toda mercancía en el transporte
está sujeta a riesgos, por lo que se exige que se tome un seguro que ampare las pérdidas o daños a la carga durante el tránsito hasta el destino final. Por lo general, las normas del contrato de seguro están contenidas en el Código de Comercio. Dichos riesgos son los siguientes. A. Cobertura mínima. Cubre el riesgo de incendio, rayo, explosión o hechos tendientes a extinguir el fuego originado por tales causas. Caída accidental de bultos al mar o al río o lago durante su navegación o durante las operaciones de carga, descarga o transbordo. Pérdidas o daños que sufra el vehículo transportador o el vehículo asegurado cuando éste se movilice por sus propios medios. Cuando hablamos de transporte marítimo, ustedes tienen que imaginar, el mar nosotros lo vemos tranquilo, sosegado, pero al momento de entrar en la navegación propia, en la aventura marítima, suelen ocurrir situaciones muy adversas, muy azarosas, que hacen que el barco se mueva para acá, de costado, de atrás para adelante, o sea, y a veces puede ser simultáneamente todos esos movimientos. Imagínense los oleajes, el buque que se levanta y vuelve a caer. Entonces, internamente, los containers que tienen las mercaderías tienen que estar bien aseguradas y las mercaderías también dentro del container para evitar que sobrevengan pérdidas por esta aventura azarosa, ¿no?, de la vía marítima. B. Falta de entrega o extravío por hurto calificado. Según definición legal de uno o más bultos completos, contenido y empaque, en que se haya dividido el despacho de acuerdo con los documentos de transporte. Saqueo. Este aplica en dos formas. Cuando hay sustracción parcial o total del contenido de los bultos, la sustracción de alguna parte integrante de los bienes asegurados cuando no pueden ser empacados. Avería, que considera derrame, contaminación por agua dulce o salada, aplastamiento, manchas, abolladuras, óxido, contacto con aceite o grasas, mermas, evaporaciones o filtraciones por rotura de empaque, golpes y caídas de los bienes a tierra. Estos daños hacen referencia al contenido y no al empaque. Estas averías pueden ser simples o particulares, las cuales se definen como la pérdida parcial del bien asegurado causado por un peligro contemplado en la póliza y que no es una avería general. Por regla general, todos los gastos y perjuicios causados en el buque o en su cargamento que no hayan redundado en beneficio y utilidad común de todos los interesados en el buque y su carga, y especialmente los siguientes: los daños que sobrevienen o sobrevinieren al cargamento desde su embarque hasta su descarga, así por vicio propio de la cosa como por accidente de mar o por fuerza mayor, y los gastos hechos para evitarlos y repararlos. Los daños y gastos que sobrevinieren al buque en su casco, aparejos, armas y pertrechos, por las mismas causas y motivos, desde que se hizo la mar en el puerto de salida hasta que ancló y fondeó en el de su destino. Los daños sufridos por la mercadería cargada sobre cubierta, excepto en la navegación de cabotaje, si las ordenanzas marítimas lo permiten. Los sueldos y alimentación de la tripulación son riesgos asegurables cuando el buque fuere detenido o embargado por orden legítima o fuerza mayor, si el fletamiento estuviere contratado por un tanto el viaje. Los gastos necesarios de arribada a un puerto para repararse o aprovisionarse. El menor valor de los géneros vendidos por el capitán en arribada forzosa para pagos de alimentos y salvar a la tripulación o para cubrir cualquier otra necesidad del buque, a cuyo cargo vendrá el abono correspondiente. Los alimentos y salarios de la tripulación mientras estuviera el buque en cuarentena. El daño inferido al buque o cargamento por el choque o abordaje con otro, siendo fortuito e inevitable. Si el accidente ocurriere por culpa o descuido del capitán, éste responderá de todo el daño causado. ¿Se imaginan ustedes un choque de buques? Incluye también que los buques al momento que están fondeando o están llegando al puerto, chocan contra las mismas instalaciones de los puertos a veces. Son unos daños cuantiosos que se ocasionan, pero al puerto. El buque también sufre, pero son unos acorazados prácticamente de puro fierro, ¿no? Cualquier daño que resultare al cargamento por faltas, descuidos o baraterías del capitán o de la tripulación, sin perjuicio del derecho del propietario a la indemnización correspondiente contra el capitán, el buque y el flete. A ver.
¿Cómo vamos con el tiempo? Ok. Libre de avería. Estamos hablando de riesgos asegurables. Cláusula relativa a la capacidad de recuperar parcial o totalmente las pérdidas debidas a los riesgos marítimos. Los aseguradores estadounidenses no se responsabilizan por pérdidas parciales a menos que se deban a hundimiento, varada, incendio o colisión con otro buque. Los aseguradores británicos se responsabilizan por pérdidas parciales si el barco se hunde, vara, quema o choca, incluso si estos acontecimientos no causaron los daños que sufrieron los bienes. Puede ser una pérdida total de parte de la carga, la totalidad de los bienes puede ser parcialmente dañada, parte de los bienes puede ser parcialmente dañada, los bienes pueden ser no identificables debido a marcas borradas. Avería gruesa o avería general, cuyo principio es: lo que ha sido destruido por el bien de todos debe ser reemplazado con la contribución de todos. Serán averías gruesas o comunes por regla general todos los daños y gastos que se causen deliberadamente para salvar el buque, su cargamento o ambas cosas, a la vez de un riesgo conocido y efectivo. Esto está amparado bajo el artículo 824 del Código de Comercio Peruano. Existe un acto de avería gruesa cuando, y solamente cuando, se ha efectuado o contraído intencionalmente y razonablemente algún sacrificio o gasto extraordinario para la seguridad común con el objeto de preservar de un peligro a los bienes comprometidos en una expedición marítima. Reglas de York Amberes. Esto quiere decir que si el barco está transportando, no sé, pues 100 contenedores que pertenecen a 10 propietarios diferentes, 10 contenedores cada uno, de repente en uno empieza a incendiarse, no sabemos el motivo, ¿no? Y entonces, con el fin de poder salvar a toda la demás mercadería que está llevándose en el buque, se tira a la mar el container que se está incendiando y los que se hayan contaminado para evitar que la contaminación y el fuego siga propagándose hacia los demás. Una vez que arriban a puerto, todos los que participaron, ¿no?, excluyendo al que se perjudicó con tirada por la borda de su container, ¿no?, todos los demás contribuyen y resarcen económicamente la pérdida monetaria y económica de ese container. O sea, todos aportan, hacen una contribución entre todos y le devuelven la tranquilidad económica al propietario de esa mercancía. Esta avería gruesa o general es una regla que se aplica en el transporte marítimo y es de uso totalmente aceptado y legal, ¿ya? Riesgos asegurados. Hechazón. Consiste en arrojar mercadería al agua a fin de salvar el buque cuando se halla en peligro. Por ejemplo, los efectos o metálicos invertidos en el rescate del buque del cargamento apresado por enemigos, corsarios o piratas, y los alimentos, salarios y gastos del buque detenido mientras se hiciere el arreglo del rescate. Los efectos arrojados al mar para aligerar el buque ya pertenezcan al cargamento, ya al buque o a la tripulación, y el daño que por tal acto resulte a los efectos que se conserven a bordo. Los cables y palos que se corten o inutilicen, las anclas y las cadenas que se abandonen para salvar el cargamento, el buque o ambas cosas, también amparado bajo el artículo 824 del Código de Comercio Peruano. Los gastos de alijo o trasbordo de una parte del cargamento para aligerar el buque y ponerlo en estado de tomar puerto o rada, y el perjuicio que de ellos resulte a los efectos alijados o transbordados. El daño causado a los efectos del cargamento por la abertura hecha en el buque para desaguarlo e impedir que zozobre, también amparado bajo el artículo 824 del Código de Comercio Peruano. Los gastos hechos para poner a flote un buque encallado de propósito con objeto de salvarlo. Muchas veces el capitán tiene que tomar decisiones rápidas, ¿no? Y encallar quiere decir dirigir el buque hacia la playa, ¿no?, para que encalle y evitar que el buque zozobre, ¿no?, o se hunda, ¿no? Entonces, con esa acción, lo que está buscando es salvar tanto al buque como a la mercadería. El daño causado en el buque que fuera necesario abrir, agujerear o romper para salvar el cargamento. Los gastos de curación y alimento de los tripulantes que hubieran sido heridos o estropeados defendiendo o salvando el buque. Los salarios de cualquier individuo de la tripulación detenido en rehenes por enemigos, corsarios o piratas
y los gastos que cause en su prisión hasta restituirse al buque o a su domicilio si lo prefiriese. El salario y alimento de la tripulación del buque fletado por meses durante el tiempo que estuviera embargado, detenido por fuerza mayor u orden del gobierno, o para reparar los daños causados en beneficio común.